Hola, ¿qué tal? La reflexión que me toca trabajar con ustedes el día de hoy tiene que ver mucho con el día próximo al que nos encontramos. Es decir, hoy que estoy grabando el video es 10 de octubre del 2023 y estamos muy próximos a conmemorar lo que antes en México le llamábamos el Día de la Raza. Bueno, creo que muchas personas siguen llamándolo así, el Día de la Raza. Para algunas regiones del mundo, como es el caso de España, se le conoce como el Día de la Hispanidad, porque para muchos españoles corresponde a la conmemoración en la cual la lengua española, más bien el castellano, se expandió por todo el mundo, llevándose también así el catolicismo y la cultura castellana, ¿no? Que fue la que predominó y se extendió alrededor de gran parte del mundo antiguo, ¿no? Digo que en nuestro país era una conmemoración bastante importante. Bueno, no es que nos hayan dado ese día en el pasado, sino que se conmemoraba, se celebraba. En la escuela, en la primaria, nos hablaban acerca de la travesía de Cristóbal Colón y que recuerdo en algún momento haber dibujado en una cartulina una de las tres carabelas, bueno, más bien creo que fueron las tres carabelas, y era un dibujo que me inspiré de una monografía, las monografías que mucho tiempo utilizamos y que ahora también he visto aquí en la universidad que hay quien ha utilizado las monografías. Bueno, son estrategias, pero hay estrategias ahora mucho más padres, ¿no? Mucho más bonitas para presentar ideas, para consultar. Es decir, cuando su profesor era niño, no existía en aquel momento el internet, era mucho más práctico comprarlas en las papelerías, las monografías o las biografías y ver la información que estaba allí mucho antes de que existieran pues tal cantidad de red de bibliotecas públicas y por supuesto en internet, ¿no? Que podemos acceder a él a través de un smartphone o a partir de un equipo de cómputo. Tengo una presentación preparada para el día de hoy. Ahorita la vamos a ir revisando en conjunto. Espérenme un momento y listo. Recordemos, estamos en el curso de Hábitat y Urbanismo y la reflexión es razas y racismo entre la unidad y la diversidad de nuestra especie. Me baso para la presentación del día de hoy, las reflexiones surgen a partir del texto que se llama Razas y racismo entre la unidad y la diversidad de nuestra especie, de José Luis Vera Cortés. Quiero que quede claro, antes de ir avanzando en esta presentación, lo que es el concepto de especie. Es decir, para muchas personas, y que creo que es bastante común todavía en los Estados Unidos, en la literatura, que se hable mucho acerca de la raza humana, como si fuera una única forma de referirnos a nuestros compañeros de especie. Y tiene que ver también, pues porque en el libro clásico de Darwin, El origen de las especies, a través de la lucha por la vida, etcétera, etcétera, se marca la raza humana, porque pues el concepto debe ser de otra temporalidad. Bien, especie es la unidad de clasificación biológica y taxonómica de los seres vivos.
Esto es el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de reproducirse y tener a su vez descendencia fértil. Es decir, la unidad que nos clasifica biológicamente y a través de la forma de nuestro cuerpo nos clasifica, nos unifica en una única especie. Pero también somos un conjunto de organismos de una población natural que es capaz de reproducirse biológicamente y a su vez tener también descendencia fértil. Y que bueno, no es de extrañarnos en la actualidad, pero en el pasado a las personas les resultaba asombroso que personas con características físicas muy diferentes entre sí, alguien de color de piel muy clara, tuviera descendencia con alguien de Asia, o una persona negra tuviera descendencia con una persona anglosajona, blanca, pero es porque pues ahora esto nos resulta mucho más común, también pensándolo desde la globalización, que estamos realmente muy cerca de otras personas que estuvieron aisladas biológicamente durante miles de años. Pero bueno, eso antes no era tal cual como lo percibimos. Cuando en las clases que hemos llevado anteriormente en antropología y también en ecología humana, revisamos el proyecto Evogenao, una gran familia extendida que, bueno, tiene algunas cosas para revisarse, pero lo que a mí me parece sustancialmente muy importante es el gráfico al que nombran la gran familia extendida, porque nos habla en una temporalidad de miles de años, millones de años, desde el nacimiento de la Tierra hasta el día de hoy, y se va presentando como, sin explicarlo, porque es algo que todavía no podemos comprender. El concepto de Luca nos ayuda bastante, como el último antepasado común universal, y aquí es el origen de la vida y cómo la vida se fue pues expandiendo a lo largo de todo el planeta y cómo es también que se produjo la diversidad de especies, la diversidad de la vida a partir de la evolución y que esas adaptaciones, esa plasticidad concretó en que existan los grandes reinos, los grandes dominios y así cada una de las especies. Algo que creo que no debe olvidarse es que los seres humanos somos parte de esta evolución, es decir, los seres humanos no nos diferenciamos de otros organismos por ser la especie más avanzada, sino que somos una más de muchas otras especies que convivimos en un espacio único temporal. En las clases de ecología humana también he tratado que ustedes hayan visto cuál ha sido el origen de nuestra especie. Es decir, es muy difícil alcanzar a identificar cuál es el origen de nuestra especie, pero lo que sí tenemos son muchos otros proyectos de vida que existieron en algún momento. Los Australopithecus y los otros Homos. Y algo que siempre digo con mucho asombro es que Homo nadeli, así como también Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus afarensis o el Australopithecus boceis, pues vivieron durante millones de años y que por algo no prosperaron en la Tierra, en este planeta. En cambio, Homo neanderthalensis surgió también en algún momento, por supuesto, a partir de un antepasado común. Hay seguramente un antepasado común entre neandertales y sapiens, es decir, una especie de eslabón perdido que jamás vamos a encontrar, porque pues no va a ser posible encontrar un mosaico que presente rasgos característicos de diferentes, sino que
Vamos a ver linajes y estos linajes nos van a permitir identificar que tenemos un origen común, así también los seres humanos tenemos un mismo origen y que allí vamos teniendo elementos para ir pues quitándonos de la mente de que existen las razas. El 12 de octubre, como les había comentado, para los españoles, para muchos españoles, corresponde al Día de la Hispanidad y que, bueno, hay también muchas teorías que ahorita no caben en esta presentación acerca de por qué Colón realizó un viaje a sabiendas de que sí existía una posible ruta hacia las Indias y que llegó al continente americano. Lo que el concepto del Día de la Hispanidad oculta y que trata de decirnos es muy parecida a la imagen del señor Burns cuando él salía por las noches, iba a que le hicieran un tratamiento médico y tratan de presentárnoslo como esto, ¿no? Les traigo amor, les traigo paz, el encuentro de dos mundos, como el día en el que las culturas precolombinas, entre comillas, lo resalto, pues enriquecieron culturalmente, sino que lo que realmente sucedió es esto que muchos grupos actualmente nos dicen que tenemos que descolonizar el 12 de octubre y que siendo claro, siendo también revisores acerca de la historia, vamos a encontrarnos que el 12 de octubre no es precisamente un día que debamos celebrar, sino que es el momento en el que la historia precolombina, las culturas prehispánicas, los pueblos nacionales, se vieron violentados, se vieron en muchos casos prácticamente exterminados por una cultura que tenía un desarrollo tecnológico completamente diferente y que también algo que nos ocultan y que nos ocultaban los libros de texto es que los pueblos originarios vivieron el terror. Es decir, pongo el ejemplo de que en América existían los perros, los xoloscuincles, pero en España y en otros países tenían los grandes mastines y que estos animales eran utilizados como armas para imponer una serie de valores, una serie de elementos que es pues lo que ha conformado lo que es la cultura actual de muchas naciones, ¿no? De la cultura mexicana, de una de las muchas culturas mexicanas. La colonia es un momento muy importante e interesante de la cultura mexicana, de la cultura en México, de las culturas en México, pero algo que no nos queda muy, bueno, es decir, en la colonia existía una serie de castas. Las castas eran unas clasificaciones que surgen a partir de los rasgos, a partir del origen de las personas. Es decir, durante mucho tiempo se decía que el producto de la mezcla de un español con una india era un mestizo, de un mestizo con una española, castizo, castizo con española, español, español con mora, mulato, mulato con española, morisco, morisco con española, chino, chino con india, saltatrás, saltatrás con mulata, lobo, es decir, una serie de clasificaciones arbitrarias que lo que hacían era ocultar las desigualdades sociales y el acceso a las oportunidades que tenían las personas de acuerdo a las características biológicas que existen en su cuerpo y que prácticamente se parece mucho a la clasificación y al concepto de raza que existe en muchas otras naciones. Entonces, a partir de muchos fenómenos decoloniales, ya se ve que el 12 de octubre es un día en el que muchas personas se unían para derribar las imágenes de los conquistadores y también era el día que enmarca la pedida de disculpas
por las atrocidades que surgieron durante la colonia. Un caso que es particular de nuestro país era la glorieta de Colón, que se encontraba en Paseo de la Reforma, y que, bueno, las autoridades decidieron retirar la imagen del conquistador, y hubo una serie de protestas y que actualmente fue tomada por un grupo de personas y crearon la llamada glorieta de las mujeres que luchan, que también es algo bastante noble que en algún momento sería bueno que revisemos, ¿no? Pero es importante que exista. José Luis Vera Cortés nos dice que frecuentemente los prejuicios raciales han sido disfrazados de certezas científicas, que pretenden volver objetiva la práctica social de la discriminación, y que por ello es importante analizar las posiciones de la ciencia sobre la existencia de razas y cuestionar la discriminación que se basa en jerarquizar las diferencias humanas. Es decir, la idea o el concepto de raza debe servirnos a nosotros para cuestionar la discriminación que basa en jerarquizar las diferencias humanas. Es decir, las diferencias en las características físicas del cuerpo de las personas han servido para jerarquizarlas y también para justificar que las personas reciban más o menor acceso a derechos, que reciban menos de lo que les corresponde. En México a veces nos cuesta trabajo reconocer que somos un país que históricamente ha sido racista, que ha discriminado. Y uno de esos casos es el de los esclavos de Yucatán, que fue relatado por John Kenneth Turner en el libro que escribió como el viaje que hizo hacia México, ¿no? Que se llama, déjenme recordar. Ay, disculpen, ahorita en este momento no recuerdo el título. Denme un segundito y se los comento. Listo. El libro del que quiero hablar desde John Kenneth Turner es México Bárbaro. Y allí pues se habla de cuál era la situación de los esclavos mayas en las haciendas henequeneras en Yucatán. Y así también la historia colonial que ha existido en todo el mundo, pues ha visto un trato diferente hacia las personas que son diferentes y por eso tenían únicamente acceso a ciertos cargos, a ciertas características y que ha servido el concepto de razas para justificar el trato desigual que las personas pueden recibir. En México también existió lamentablemente una matanza de chinos que es algo que debemos en algún momento conocer, identificar y darnos cuenta de cuáles fueron aquellas razones que justificaban una matanza, un genocidio de este tipo. No olvidar tampoco al pueblo yaqui que en algún momento fue, digamos, el objeto de persecución de varios gobiernos estatales, incluso del gobierno de México, y la administración actual le pide perdón en nombre del Estado mexicano por todas las atrocidades que tuvieron que pasar. Hay una lectura que también resulta obligada, que es la de John Howard Griffin, y que él escribió un texto que se llama Negro como yo en 1961 y habla acerca del proceso de racialización y la segregación racial en los Estados Unidos. Y él menciona que a partir del consumo de un medicamento, el color de su piel se oscureció y que él pues era prácticamente el clásico norteamericano, pero que a partir de que el medicamento hizo que su tono de piel se pigmentara de una forma más oscura, comenzó a vivir la segregación racial que ya tenían las personas de tono de piel oscura.
Él describe también un viaje que hizo por el sur de los Estados Unidos, en los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia. Pero cuando uno busca el concepto de razas en imágenes de cualquier buscador, pues lo que nos presentan la mayoría de las veces son una serie de retratos que parecen la publicidad de Benetton, es decir, la unión de colores, pero realmente lo que hace es ocultar la realidad, ese proyecto discriminatorio que ha servido para darle menos acceso a los derechos a las personas y que justifica el trato desigual. La publicidad también se ha basado en estos conceptos racistas que ha tenido la sociedad a nivel mundial y como ejemplo daba una publicidad de Toshiba de el Mundial en España en 1982 en donde una persona negra publicita una televisión a color. Otra es también cómo durante mucho tiempo se empleaba a personas negras en la publicidad dibujada, en la cual publicitaban jabones, y es decir, decían que a través de los jabones las personas tomaban una claridad, y es porque siempre ha existido la idea de suciedad, la idea de suciedad, ¿no? Es decir, de cosas que vemos como negativas y que tratamos de asociarlas a cierto grupo de personas, cosa que pues está completamente equivocado. Hay también una tradición en la comedia que le llaman el black white, ¿no? Es decir, no face, las caras negras, es decir, cuando las personas se pintaban la piel de tonos oscuros y lo que hacían era arremedar a cierta idea que se tiene de una conducta más parecida a lo salvaje, una conducta humana más parecida a lo animalesco, es decir, es una publicidad que se ha hecho, es también una tradición en la comedia que esté equivocada y que en México pues no queda tan lejano de este tipo de cosas. También creo que es importante comentar que una gran parte de la población en México, en una encuesta nacional sobre discriminación que se hizo en el 2017, encontró que de las personas entrevistadas, el 57.1% de las trabajadoras del hogar remuneradas sentían que en el país se respetaban sus derechos poco o nada. El 49.3% también de las personas indígenas, el 48.1% de las personas con discapacidad, el 44.9% también de las personas mayores, el 44% de mujeres, el 36% de adolescentes y jóvenes, el 26.9% de personas que pertenecen a la diversidad religiosa y el 22.5% de niñas y niños. Esto nos lleva a asumir, por obvias razones, a que hay personas que atraviesan por muchos motivos de discriminación. Es decir, imaginemos que confluye en una persona mayor que hace trabajos del hogar remunerados, que también es una persona originaria de un pueblo nacional y que es mujer. Aquí ya encontramos 4, 5 motivos por los cuales son discriminadas. Y esto se puede visibilizar a partir de la interseccionalidad, que nos dice que hay una serie de factores confluentes de discriminación que acontecen o recaen en una sola persona. No es lejano de imaginar, es más, lo vemos muy comúnmente, que hay una serie de valores relacionados con los cánones de belleza,
con la publicidad de marcas que quieren verse de prestigio, con un ideal ser, con una idea de éxito profesional y que qué es lo que hacen, contratan a modelos que tienen ciertas características físicas para que se paseen, consuman el producto, vayan a inauguraciones. Y bueno, qué decir también de lo que se dijo en algún momento de los restaurantes Sonora Grill. Imaginemos también lo que ha de haber representado para los negros en los Estados Unidos vivir la discriminación. Y que bueno, no es algo que sea ajeno a nuestros días. Tan solo falta con buscar o recibir de las noticias lo que ocurre con la violencia policíaca que se ensaña con las personas que son diferentes, ¿no? Con las personas que son diferentes a quienes están ejerciendo esas figuras de poder. Hay también una película que les recomiendo que se llama La Venus Negra, en la que se relata la historia de una mujer que fue sacada de África y que fue llevada a Europa y trabajó en un circo, fue explotada, es decir, cómo la ciencia también se prestó para este tipo de situaciones. De los textos que habíamos revisado en la clase de ecología humana al inicio de la misma, del programa de la materia, les había hablado de Ernst Haeckel, que bueno, él fue quien acuñó el concepto de ecología y es también una persona que hizo una serie de reflexiones acerca de la clasificación de las personas de acuerdo a sus rasgos y que fue retomado en algún momento por el régimen nazi. Es decir, ustedes pueden buscar en algún momento Ernst Haeckel y ver cuál es ese pasado oscuro que hay en el personaje. Y creo que también es importante como ejercicio reconocer tanto las cosas positivas como también las cosas que no han estado bien en la ciencia y así en general en el comportamiento humano. La ciencia, como les había dicho en algún momento, empleó la idea de las diferencias biológicas para considerarlas de acuerdo a ciertas características que tenían las personas. Es decir, durante mucho tiempo se creyó que las personas blancas, caucásicas, tenían una mayor inteligencia en comparación con las personas negras y que los estadios intermedios entre lo blanco y lo negro no se encontraban tan, entre comillas, atrasados y tampoco se encontraban tan adelantados como los blancos. Algo que también hacían muy comúnmente que se hacía muy comúnmente en la ciencia era relacionar a las personas negras y situarlas muy cerca de lo natural, muy cerca de los simios, ¿no? De los monos. Aunque bueno, vemos que eso es algo completamente equivocado. Entonces, fue en el siglo XIX cuando el dibujo que les presenté a quienes pueden ver las diapositivas que tengo preparadas para ustedes, consideraban a los negros una subespecie entre los chimpancés y los europeos. Imagínense, eso fue en el siglo XIX. Entonces, las características físicas de las personas se asociaban de acuerdo a sus rasgos con ciertos niveles de inteligencia. Y por supuesto, la antropología física, tiene un pasado muy oscuro al haber servido al colonialismo y también desarrolló muchas técnicas que sirvieron para clasificar a las personas de acuerdo a las características físicas y a los rasgos que tienen. Comento en este momento que la imagen en la cultura mexicana que tenemos de las personas negras es lo que presenta Memín Pinguín. Bueno, en algún lugar le decíamos Memín Pingüín. Y que si ustedes la ven con atención,
Es un niño que es molestado por sus características físicas exageradas. También es considerado menos inteligente, pero bueno. Y hay también muchas canciones en el folclore popular que tratan acerca de cómo son las personas de acuerdo a las características físicas que tienen en sus cuerpos o de sus cuerpos. La publicidad también y la incursión de las marcas hizo que algo que durante mucho tiempo conocimos como Negrito Bimbo cambiara su publicidad, la representación de la persona y que actualmente lo conocemos como Nito, para pensar, ¿no? Para reflexionar. Bueno, en el Censo General de Población y Vivienda que se hizo en el año 2020, se encontró que se quiso conocer cuál era la etnicidad, como siempre, y también identificar la afrodescendencia. Entonces a las personas les preguntaban, por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, Benjamín se considera negro, es decir, afromexicano o afrodescendiente, y lo que se relata es que muchas personas que eran entrevistadas por los encuestadores del INEGI tuvieron que omitir la pregunta porque fueron agredidos o muchas personas el, se negaron a contestar el cuestionario debido a que eso lo veían como una ofensa. Y los resultados que arrojó el censo del 2020 es que del total de los mexicanos que se autorreconocen como afromexicanas o afrodescendientes, era algo así como 2.576.000 personas, en una población de 126 millones. Es decir, si uno críticamente viaja, anda en la calle, en el transporte público o incluso uno mismo, tiene rasgos afrodescendientes, afromexicanos, y que pues a las personas les cuesta mucho trabajo identificarlos, ¿no? Reconocerlos, pues porque hay una tradición de discriminación, de maltrato, de considerarlos inferiores y que es algo que tenemos muy, muy introyectado en la cultura mexicana. También pues hay una serie de imágenes que se utilizan en la publicidad, como les había dicho, y que hay también algunas marcas que tratan de tener a modelos como más cercanos a como somos la mayoría de las personas. Por supuesto, algo que no debemos olvidar y tenerlo muy, muy presente es el fenómeno de Yaritza Aparicio. Y perdón, digo fenómeno porque bueno, ella es una profesora de educación preescolar y que Alfonso Cuarón la invitó y participó en la película que... Ay, disculpen ustedes la interrupción y se va a escuchar seguramente como un salto en la continuidad, pero les comentaba lo de Yaritza Aparicio, que para algunas personas resultaba inconcebible que ella fuera nominada a premios por el papel que hizo en la película Roma. También muchos consideraban que ella no era una imagen adecuada, es decir, la gente, la gente dejaba salir sus prejuicios racializando algunas características de Yaritza. También no hay que olvidar cuál fue la circunstancia que llevó al levantamiento zapatista, en donde, bueno, también nos encontramos que siempre los pueblos originarios han sido subyugados y que se tiene una visión muchas veces paternalista y que nos dice mucho del cómo somos, la forma en la que tratamos a las personas.
Hay también una película que dirigió Michel Franco que se llama Nuevo Orden. ¿Ya la vieron? Cuando puedan y tengan oportunidad, busquen esta película en donde también nuevamente podemos encontrar muchos de esos prejuicios racializando a las personas presentes en la imaginación de Michel Franco y que, bueno, me espero a que ustedes la vean para que podamos en algún momento hablar en profundidad de la misma. Un video que también a mí me parece muy claro de la racialización y de esa discriminación es uno que hace algún tiempo hizo Yulai. Yulai grabó una secuencia de videos de cuántas veces era molestado por la policía al encontrarse simplemente en la calle haciendo sus videos. Y lo que sucede con Yulai es que, bueno, está dentro de un canon muy diferente al canon que tiene Luisito Comunica. Y que seguramente a Luisito Comunica nadie lo ha molestado en la calle en México por estar haciendo el trabajo que está realizando. Entonces, nos tiene que quedar claro que la discriminación implica la diferenciación, es decir, la discriminación implica que hay diferencia basada en un prejuicio o estereotipo y que por lo tanto no es legítimo. La discriminación crea desventajas o la refuerza porque es un trato diferente, no justificado, tiene impacto en el acceso a bienes, servicios y derechos y reproduce la desigualdad social. Los grupos más discriminados en México son, en primer lugar, mujeres, después niños, niñas y adolescentes, después jóvenes, en cuarto lugar, personas mayores, en quinto lugar, personas de la diversidad sexual, LGBTIQ, etc. En sexto lugar, las personas con discapacidad. En séptimo lugar, personas y comunidades indígenas. En octavo lugar, las personas afrodescendientes. En noveno lugar, personas migrantes, refugiadas o sujetas a movilidad internacional. Y que ahora lo vemos claramente. Ahora que hay una nueva ola migratoria en México, se despiertan muchos prejuicios, dado también a la condición humana y a la tragedia humana que están viviendo muchas personas. Las personas privadas de la libertad o que estuvieron privadas de la libertad también son discriminadas en el 10º lugar. Después, las personas víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos, las personas en instituciones de asistencia social, las poblaciones callejeras, las minorías religiosas y las personas en situación de pobreza. Pero, ¿qué causa estas diferencias físicas en el soma, en el cuerpo de las personas? Básicamente, se puede comprender como pequeñas mutaciones que se dieron a lo largo de la vida humana, a lo largo de la evolución de nuestra especie, que responden a una mejor adaptación a un medio. Y que ya hemos visto lo que es la mutación y que, es decir, en una población originaria, antigua, que se radicaba en el círculo polar ártico o antártico, pues iba a ser mucho más favorecedor tener un tono de piel clara porque permite captar mayor radiación solar. En cambio, las poblaciones que viven más cercanas al Ecuador, resultaba para ellas más eficiente tener un tono de piel oscuro, ya que un tono de piel oscuro protege a las células del cuerpo de que haya mutaciones en el ADN a partir de la radiación ultravioleta. Y estas pequeñas adaptaciones que fueron eficientes en un momento, pues se conservaron por el aislamiento geográfico y que son rasgos que acompañan a una población de un determinado lugar. Un ejemplo, el tono de piel blanco, bueno, no es correcto, el tono de piel claro no responde a una misma mutación, ya que hay mucha diferencia entre los grupos
que tienen esa característica, aunque bueno, hay que matizar mis palabras. Entonces lo que nos encontramos es que todas esas diferencias que vemos, por favor, nunca más las vuelvan a considerar como razas. Se trata de diversidad biológica. El utilizar el concepto de raza es un concepto equivocado que lo que sirve es seguir perpetrando las desigualdades, es de cierta forma tener algunos rasgos de ignorancia y hay que tener en cuenta, la UNESCO en 1965 reunió a un comité de expertos el 18 de agosto en Moscú. Un grupo de 22 hombres reunidos por la UNESCO aprobó por unanimidad un documento de 13 puntos sobre los aspectos biológicos de la cuestión racial. Entre ellos estuvo Santiago Genovés, un antropólogo que se hizo mexicano, un antropólogo mexicano, y lo que nos dice, todos los seres humanos hoy vivientes pertenecen a una especie llamada Homo sapiens y proceden de un mismo tronco. La cuestión de cómo y cuándo han ido diversificando los diversos grupos sigue siendo controvertible. Las diferencias biológicas entre los seres humanos están determinadas por diferencias de constitución hereditaria y por la acción del medio ambiente sobre el potencial genético. En cada población humana hay una amplia diversidad genética y no existe en la especie humana una raza pura, por lo menos en el sentido de población genéticamente homogénea. Es decir, si en algún momento, en alguna de mis evaluaciones, les pregunto, ¿existen las razas? La respuesta debe ser no. Y como ya les comenté, hay una serie de argumentos que van a resultar muy claros para que ustedes también puedan explicar por qué no existen las razas y para cortar de tajo con esas concepciones. Entonces, recapitulemos. Lo que corresponde a la idea de raza, las ideas acerca de la cuestión racial, son ideas atemporales, son un concepto social más que biológico. No existen en términos biológicos razas humanas, somos una única especie. El que exista como concepto social no significa que sea correcto o que sea adecuado, ya que sirve para encubrir toda esa serie de elementos de diferencia social en cuanto al acceso a las oportunidades que han recibido las personas. Y que bueno, es algo que tenemos que evitar continuar, ¿no? Con esas ideas. Bueno, hasta aquí, hasta este punto, termino esta serie de reflexiones hiladas en cuanto a la cuestión de las razas, el racismo y la discriminación. Y nos vemos en el próximo video de reflexiones en torno a la materia de hábitat de urbanismo. Bueno, muchas gracias. Por favor, si van teniendo dudas, no dejen de mandarme un mensaje o también ponerlo como comentario en el video. Bueno, voy a decir lo que todo el mundo dice en los videos de YouTube. Por favor, denle me gusta, aunque no les haya gustado, y suscríbanse para tener más cercanía. Bueno, muchísimas gracias. Bye, nos vemos.